que es el 4. Pero pará. Sí. Después Había una moción de repasar. Ustedes no sé qué están viendo en mi pantalla. ¿Qué ven? Sí, dale, perdón. Me colgué. El Perdón. paper. El paper. A ver. Ahora las consignas. El enunciado, sí. Bien. Entonces, vamos uno por uno y vamos las dudas punto por punto. En el primero de visualización, ¿alguno tiene dudas de este punto? Ahí teníamos una pequeña duda sobre el umbral nosotros. Si era como medio aleatorio, íbamos probando, íbamos graficando, o... Se tiene que ver bien. Entonces, elegir unos umbrales donde más o menos sea decente, la visualización tenga un sentido. Si pones dos umbrales muy parecidos y graficar los dos, no tienen tanta gracia, ¿no? Claro. Ahí en el trabajo, en el paper, usan en general hasta 0.15, con lo cual... Eso puede llegar a variar. En teoría los datos son relevantes sobre esto, son datos con lo cual tomé 0.15, es fácil de cambiar, pero... Sí, no, pero podría llegar a variar, podrían probar otros, o podría, digamos, yo no me acuerdo si en el trabajo usan el valor absoluto, por ejemplo, de las correlaciones, o si se quedan creo que se quedan solo con las positivas. Por eso, puede cambiar si ustedes están cambiando algo de eso. Claro, acá la duda era si tomábamos 0.15 o, por ejemplo, 0.20, 0.30, o si hacíamos una cuenta en función de... Teníamos anotado en alguna clase de consulta que era de los nodos, y hacíamos alguna cuenta de la densidad y... No, en principio yo haría... Para elegir un porcentaje. No Pero sé. la pregunta es, ¿acá tenemos que elegir un solo valor y proyectarlo para todo el trabajo? ¿O tenemos que tener un rango y estar evaluando todo el tiempo ese rango? Porque eso cambia mucho el análisis del trabajo. Porque por momentos pareciera como que tenemos que decidir una densidad de arista, definirla y la que nos parece mejor y utilizarla en el resto del enunciado. Y en otros casos pareciera como que tenemos que tener un abanico, que no sé si de 2, de 5 o de 10 densidades para ir replicando, porque después dicen otros lugares, en función de la densidad arista. Bueno, y graficar 10 por 4 es como... No, guíense con los gráficos del paper. Si acá ven que hay un montón, es un gráfico en función de la densidad, porque el punto que hay que replicar este gráfico, bueno, hay que poner todos estos puntos de densidad, la cantidad exacta o el rango, esto va de 0,0, nada, muy chiquito, hasta 0,015, ¿no? Hasta 0,15, perdón. Por eso te decía, eso era... Claro, respeten más o menos eso, un poco más, un poco menos, mucho más no. Y básicamente digamos, no hace falta. Cuando les Todo lo pide... mismo que dice ahí. En la parte de graficar los grafos, sí. ¿tenemos que hacer lo mismo? Porque entonces tendríamos, ¿cuántos grafos tendríamos que estar mostrando? No, por cada densidad. Hay que generar algo que tenga sentido de ver, que sean uno que quiere transmitir con la visualización o con una imagen. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Si pongo una densidad tal, podés poner dos valores y decir, bueno, fíjense, mirar cómo cambia drásticamente dos valores extremos la representación porque desapareció un montón de aristas, por ejemplo. Bueno, eso tiene más sentido, porque si no es como que estamos arrastrando como un análisis de 10 densidades distintas por todo el TP y nos pareció como mucho. ¿Cómo no entendí esa parte? No, la visualización no tiene sentido poner un montón de densidades de aristas. Okay. No, pongan algo que tenga... En la notebook hay un ejemplo, ahí como, no sé, 8, pero tampoco tiene sentido tantas. No, claro, pero nosotros, viste, leyendo el enunciado, no nos quedaba claro si teníamos que mirarlo y elegir una densidad que nos parecía mejor o hacer el análisis con todas. Pero la visualización de las redes, la visualización de las redes no tiene sentido poner un montón de... Porque no tiene sentido ver un montón de redes. Claro, esa es la pregunta, por eso, claro. Pero ahí es explícito y un poco lo que salía de ahí era visualizar el grafo no pesado para distintos valores de delta que resulten interesantes. Está bien, yo lo hice en 3, en 0,05, 0,10 y 0,15. Pero después claro, se entiende que son muchos. No. No, al revés, son pocos, los interesantes nada más.
Algunos no te dan nada interesante porque para mí te dan valores que se mezclan. Se están haciendo mucho lío. Traten por ejemplo, esto en la notebook que compartimos, esta parte está, la que genera los datos de centralidad en función de la densidad. Después, lo que se ve ahí son grafos, no se ven datos. Veo un grafo que es el resultado de eso, ¿verdad? ¿De dónde? Claro, en la notebook que vos mencionabas de la clase que tuvimos, cuando hablan de las medidas de centralidad que aplican las 4 que se ven ahí en el trabajo, lo que yo veo es el resultado de un clúster, de un grafo, cómo queda distribuido los nodos en el grafo, según la centralidad que uso. Sí. Y lo haces para 1, 2, 3 valores de delta y nada más. Claro, pero no veo que un resultado, no es que digo, la media centralidad para este grafo es 8, no veo eso, yo veo un resultado. No, claro, lo que tendrías que tratar de elegir son 2 o 3 valores de delta que muestren cosas distintas en ese grafo. Pero fíjense como fluctúa el grafo, digamos. ¿Se ve claro, como una estructura distinta. ¿Ven esta parte se ve? Ese sí, es re fácil hacerlo, ese sí lo voy a decir. Bueno, pero este es el primer punto. ¿Sí? Sí, estos son los gráficos del paper. Comparar eso entre dos, Wake y N1, Wake y N2. Sí. Ahí está. Este es el clustering, el coeficiente clustering en función de la densidad, un rango que yo lo puse así nomás, por ahí no es el mejor rango, por ahí hay que hacer algo más parecido a lo que pide el paper en rangos. Pero la lógica de la primera parte es esta, ¿sí? Y hacer visualización de redes, de nodos, que acá no están hechas, están sobre las matrices, y ahí es donde dice usen 3, 4, las interesantes, ¿sí? Pablo, entonces ahí lo que esperás no es la matriz, sino el... Dice visualizar el grafo, dice visualizar el grafo. Ok. Es una red, es un... Y otra pregunta ahí, cuando vamos sumando todos los sujetos en una misma matriz, se suman valores directos, positivos con negativos, ¿no? No valor absoluto. Claro, un promedio, digamos, simple. Por eso, promedio simple. Celda. Se respeta el signo. Y depende, si quieren hacer todo en valor absoluto, pueden hacer todo en valor absoluto, pero hay que tener una idea de por qué hacerlo. Yo haría lo más... No, yo a mí haría promedio simple, pero quiero saber, digamos, si es correcto. Sí. Lo básico es las correlaciones, estudiar las positivas y ya, porque es como, bueno, está más conectada esa parte del cerebro. Si están anticorrelacionados, se compensan. No queda claro que estén... Claro. ¿Cómo interpretar las negativas ahí? Porque bueno, enseguida... No es mi especialidad. Ok. Pero los que están anticorrelacionados significa que una parte del cerebro hizo una cosa cuando la otra parte hizo otra, ¿no? La oxigenación de esas regiones. Pero no significa que, generalmente cuando hacen lo mismo, es porque hubo realmente, es funcional la conectividad, no es que están conectados, no es que están viajando impulsos nerviosos, pero muchas veces sí. Ahora, si están en anticorrelación, no sé, una actividad inhibitoria podría ser eso. Pero... el nodo y todas sus conexiones, es como que medio raro. O sea, interpretarlo conceptualmente, ¿no? Sí, no se hagan lío. Si hay dos nodos que están conectados y tienen una cierta conectividad, decís, dependiendo de cuánto más cercano al uno, es más fuerte esa conectividad, y justamente cuando vas cortando según la densidad de aristas, te vas quedando con algo más fuertemente conectado o más débilmente conectado, depende del umbral. Pero el negativo no entiendo cómo lo interpretás, si significa que ese nodo lo apaga o qué. ¿Entendés? Por eso, sí, pero no usen valor absoluto si justamente no quieren entrar en ese debate. Igual son muy poquitos. Si vos vas viendo, son re Ahora, poquitos. yo lo que pregunto, esos negativos, me imagino que se repiten en los 18 sujetos, en la misma celda, o algunos tienen positivo, otros negativos, pero en la misma celda. No se repiten, yo lo miré. Es medio aleatorio. Es aleatorio, no, en casos positivos. Aleatorio. No aleatorio, sino que es sí, para nosotros es aleatorio, está bien, sí. Claro, bien. Dependiente del sujeto, digamos, porque los niveles de correlación no son iguales en todos los sujetos, el número que te da. Son distintos los niveles de correlación, los números, el factor R. Sí, a mí ya me hace ruido promediar. Promediar esto me hace ruido a mí, personalmente. Promediar, por eso solo en para la hacer una visualización,
Claro. Es solo para mostrar un grafo de lo que sería como un cerebro promedio. El punto de arriba, la primera parte del punto, no hay que promediar. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ahí me mataste, porque yo creo que sí. Y claro, ¿qué hacemos con todos los datos que tenemos si no? Sí. Porque justamente yo entendí esto en el TP, ¿no? Capaz que me equivoqué. Que primero lo hacemos promediando todos los sujetos y después no, lo hacemos para cada sujeto y buscamos una estadística entre todos los resultados de todos los sujetos. Yo lo que vi es que el punto 1 y 2 son, o lo que entendí es eso, es que son sobre los promedios. Es el 3 en donde empezás a abrirlo por cada uno de los 18. Yo entendí lo mismo, sí. En la primera parte promedio todos los sujetos en un solo valor. Y ahí sí, bueno, es algo promedio, qué sé yo, si está bien o mal. Pero el primer punto está bien, dice promedio. Transformar el grafo pesado de los datos promedio en uno no pesado. Pero, y hagan eso, pero la verdad acá está en la notebook se muestra que es una huevada no hacer el promedio. O sea, uno justamente le dice, me choca promediarlo, entonces lo puede hacer así. Esta distribución que se ve acá son para todos los sujetos. Entonces, digo, o sea, tomás todos los datos. Cada cerebro te genera cada persona te genera una curva y bueno, esta es la distribución. Entonces, ¿y pones todas las curvas ahí? Sí, no, así. Como el método que uno quiera. Está bien. Juan está avisando que va a responder mail si quieren, obviamente, escribirle. Y incluso dice hacer un Zoom mañana a las 9 de la mañana. Así que si alguno quiere, le escribe que le serviría. Sí, está bueno, yo me sumo. Sí, está. Hacer un Zoom temprano. Yo también me sumo. Escríbanle y vale. él organiza, seguro. Igual, un puntito rápido. Perdón, continúa, Pablo, perdón. No, igual digo esto que decía recién, porque dijeron, me choca promediar, es para tener una idea, no es que... No me choca promediar, ya directamente tenés las 4 matrices. Si uno quiere promediar mejor las correlaciones, puede hacer la transformada de Fisher y transformar las correlaciones en otro rango, a promediar y después antitransformar. Y ahí tiene más sentido promediar correlaciones, porque la correlación como tiene máximo 1, no tiene sentido promediar ahí en el borde, porque no. Pero si uno la expande. Pero bueno, no importa eso. Lo que sí, para cerrar el punto 1, sí o sí, no van a hacer un grafo por sujeto. La visualización del grafo no tiene sentido, porque son un montón de sujetos. Tendrías que elegir un sujeto. Bueno, ahí sí, promediás, es un cerebro promedio. Y todos los resultados también, estos del punto 1, también pueden ser promedio. Okay. Camino mínimo es inviable, entonces. A menos a mí me pasa eso. Con 0.05, 0.15, no sé el resto. Para mí me da todo, o sea que el grafo está desconectado y no lo puedo calcular el camino mínimo. Yo lo que hice fue tomar como sugerencia de alguno el máximo camino mínimo de alguno de los que hay. De alguno de los subgrafos. Recorrer todos los subgrafos y tomar el máximo. El máximo mínimo. Lo que no tiene mucho sentido es el grado, porque el grado tiene una dependencia directa con la densidad. Sí, no, o sea, te queda una muy linda recta. Fíjense que dice extraer medidas de centralidad, tampoco dice cuáles. O sea, no es que todo esto tienen que... prima más el sentido común, que igual no es trivial. Yo no hago neurociencia, me parece estas cosas que hacen son impresionantes, pero digo, no se vuelvan locos. Si prima el sentido común es decir, bueno, voy a poner algo que valga la pena visualizar, no pongan cosas que están... Porque decía acá, pero el gráfico era trivial, o si camino mínimo no les anduvo porque no pudieron resolverlo, no lo pongan. Yo lo que sí puse que es interesante, a ver qué te parece, es también la cantidad de subgrafos que genera. Pues a medida que voy aumentando la densidad, obviamente se va conectando y va bajando la cantidad de subgrafos. Está bueno. Sí. O pueden poner el gráfico de camino mínimo a partir de la densidad que no se conecta por completo.
siguen algunos desconectados. No, sí, y arriba del 60%. Hay uno que es el 115 que nunca se conecta, está muy lejos. Me quedo tranquilo que me pasa lo mismo a mí también, listo. No, yo llegué hasta... El primero que se desconecta. El 115, ¿no? Sí, Justo es el el extremo. primero que te queda desconectado y después Para mí es un error de datos eso, uno que se desenchufó el 115 y es un outlier para mí. Pero fíjate que si vos mirás las matrices promedios, ese es el cerebro de Simpson. De todos los negativos, en la parte menos conectada, está justamente esa barrita, la de los 115, los de nodos, por ahí anda, fíjate, vas a ver. En las matrices donde dibujás, te aparece así. Como que ya se desconecta enseguida ese. Bueno. Ok, es bueno, estemos todos igual entonces. Ahí. Bien. Y para que se conecte, como decía Pablo, que hay que subir como un 50% la densidad de aristas para que se conecte, más o menos de forma consistente. Bien. Pasemos al siguiente si quieren, yo no tengo problema. Dale, por favor. Punto, ¿cuál es? El 2. Ese. ¿Sí? Calcular con Louvain para cada nivel de densidad. Acá tampoco dice, o sea, si Juan dijo que hagan promedios, pero en principio se puede hacer básicamente como está en el paper, que es así. Donde si uno ve, cada puntito de estos tiene una barra de error muy chiquitita, que es los sujetos, ¿sí? Son los sujetos. Sí, lo que pasa es que que eso sería la siguiente tarea. Yo entendí que hay está como separado. Sí, la tarea 3 especifica que tiene que ser sobre los sujetos. Okay. Claro, es como que estás haciendo una primera etapa sin estadística. Y la segunda etapa le agregás la estadística a la que estás diciendo vos, a ver si cambian algo o no. Esto para chequear con la random, está bien. Esta parte de chequear, perdón. Sí. Esta parte la random es una ERDO, cualquiera. Bueno, sí. El mismo grado. Hay mejores formas de hacerlo. La verdad, la forma ideal es agarrar una red real y empezar a generar permutaciones de aristas de tal manera que te mantengan el mismo grado, pero también te va ¿cómo se dice? No tenemos ejemplo de eso, ¿no? De ese código, de esto que estás ¿Y qué pasa si haces una red random y promedias la red random de alguna forma? ¿Qué sería eso? O sea, sacás el resultado de modularidad para 5 red randoms distintas para esa densidad y los promedias entre sí. Te va a dar un valor fraccionario, pero la modularidad te puede dar un promedio de modularidad o 5 o bueno, no, fuera es que está bien. Vos idealmente no lo puedes hacer con una sola red random, tenés que hacerlo con un montón de redes random. Sí, ahí el único problema es cuando vos, si querés usar una red random con Girvan es muy costoso computacionalmente. No, acá dice que hay que usar Louvain, ¿no? Está bien, pero en la opcional 1 podemos sacarnos al random de encima. O sea, dejar, no sé, 50 randoms o lo que fuera y hacer ese cálculo de 50 o un número así grande como para calcular. Y sí, si te tarda mucho, es un tema. Habría que hacerlo en paralelo, ¿no? Y cosas así cuando uno hace cosas random, generalmente lo hace en paralelo. Pero sí, hacer lo que puedas, lo que te dé el tiempo. Ok. Recién preguntaban, el Network X tiene random edge. Tiene una manera de cambiar generar redes random a partir de bueno, no me acuerdo ahora si alguno lo encuentra. Yo lo que usé fue el de Network Axis, el Random Graph.
Que le pasás número de nodos y número de aristas. Sí, eso está bien. De movida está bien eso, no se compliquen. Lo que yo dije es otra forma, pero ahora no importa. ¿No? Sí, y eso lo podés iterar para sacar el valor de Louvain. De hecho, lo que yo digo tarda un poco más, solo que es como más. Es lo que claro, lo que vos querés no es una red aleatoria completa, sino que querés que mantenga la misma morfología, pero alternando los nodos, digamos, en posiciones distintas. Sí, eso que quisieras, de alguna forma, que no sea tan aleatoria. Lo que pasa es que si vos haces eso, te va a quedar una red que es muy parecida a la real. Con lo cual, cuando vos hagas probablemente la modularidad, no te difiera mucho. Vos cuando le metés una red random, Louvain tiene y Louvain y todos los otros métodos tienen un diferencial enorme. Sí. Que la idea de ahí es que te muestre que la red cerebral tiene una consistencia muy superior a una red random. No, claro. Yo eso seguro. Por ahí también, sí. No, que esa lógica está bien. El tema es cuando uno quiere hacer una comparación más honesta, no usa una red random completamente random de Erdos, sino que usa una red random que se parezca un poco más, pero que sea aleatoria igual. Okay. No se complica, sigamos. Yo después la busco, si no. De hecho, tarda más la metodología. ¿Sí? Pablo, una consulta. Con una sola red random sería suficiente usando Random Graph, ¿no? No. Tenés que tirar una al para menos... cada densidad necesitas. No, eso sí. Tenés que tirar varias para cada densidad y calcularle y la media, los índices y promediarlos como para poder hacer un estadio real. Pues te podría tocar por casualidad una red random muy consistente. O sea, pero no entiendo bien la parte de hacer, o sea, sí, una por densidad, pero no entiendo, digamos, si hay que generar varias. Tengo claro que es una por densidad. Para cada densidad, yo entendería que deberías tirar un loop de por lo menos, no sé, 20 a 40 veces, calcular Louvain y calcular modularidad y número de componentes para cada una de ellas y promediarlo. Hay que promediarlo, ok. Fíjense que en el paper acá dice degree preserving randomization, ¿sí? Entonces, bueno, es justamente ese método de una red aleatoria que es una randomización del original preservando el grado. Pero no importa, pueden hacer la red de Erdos que le da el grado promedio y ya. Ya que estamos ahí, ¿te puedo preguntar algo de eso? Justamente no lo saques. Viste que dice que calcula el P, ¿no? Que dice, las estrellitas son los que tienen un P menor a 0,05. Sí. Pero digamos, yo hago lo que vos dijiste, ¿no? Es lo que estábamos queriendo hacer. Calculo N redes, le calculo la media, la desviación estándar, hago el gráfico y le pongo las barras de desviación estándar, ¿sí? Ahora, no entiendo cómo llegar a decidir que P es menos que 0,05. Pero acá lo que están haciendo es un test estadístico entre la curva de Wake, que es la negra, por ejemplo, y la curva de naranja. Y tienen o sea, para cada número de densidad hago una ANOVA entre las dos distribuciones, la Wake y la N3, por ejemplo. Sí, hay que corregirlo. Las distribuciones de sujetos sería, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos 18 individuos. Sí. Hago la distribución de modularidad de los 18 Wake. Hago la distribución de modularidad de los 18 N3 y le calculo la ANOVA entre esas dos distribuciones. ¿Eso es? Sí, pero hay que corregir, porque son muchas. Sí, pero eso es el opcional. O sea, yo puedo hacerlo derecho como para el primer paso y después le voy corrigiendo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahí, o sea, pero eso igual sería el... a ver. Con diferencia con este, ¿cuál es? Ok. Está bien. Ahí respecto a la tarea 3, cuando hacemos los tests para cada densidad, ¿es un test para cada densidad o la densidad entra como
otra variable del test? Bueno, lo podrías poner como otro factor, pero en principio podés hacer una ANOVA. En el paper es por cada densidad. Por cada densidad. Cada estrellita de esas es cuando te da significativo. Y lo tenés que, si haces Bonferroni, lo tenés que dividir al alfa por la cantidad de puntitos, la cantidad de densidades. Ok, entonces 1 por cada densidad. Sí. Joya. Sí. Y ya que ahora que estamos viendo estos gráficos, ¿sí? Viste que en otros de estos gráficos, medio que, por ejemplo, acá, los dos de arriba a la derecha, son todos significativos. Y abajo a la izquierda, la mayoría a la izquierda y a la derecha no. Pero hay otros donde son menos los significativos y están mezclados. ¿Y cómo se concluye ahí? Eso no es significativo. Eso es un poco arbitrario ya, ¿no? Es una decisión del que analiza. Y claro, te genera discusión. Si el resultado es obvio, es fácil concluir, y si el resultado no es obvio, hay que discutir. Es así. Claro, pero si me den algunos significativos y en otros no, en el mismo gráfico estoy hablando, ¿no? Sí. No puedo decir ni sí ni no, eso es. Bueno, para un nivel de densidad se ve que funciona y para otros no, nivel de densidad no. Hay que discutir por qué pasa eso. Pero no en el Pero el nivel de densidad es arbitrario. Está bien, pero vos podés tener un comportamiento para una región de nivel de densidad que sí te da y otra región de donde no te da. Y por ahí tiene alguna lógica eso atrás. Digo, es mucho más profundo ponerse a analizar eso. Yo no gastaría tiempo en eso ahora. No, está bien. Yo como para poder escribir después una conclusión, ¿no? En las discusiones. Bueno, pero pensá que bien, tienen... sí, dale. Acá tenemos menos sujetos, entonces por ahí todo da con mucho más ruido y uno podría atribuírselo. Eso es lo que se está diciendo, pues yo hice un par de gráficos y las curvas se cruzan, ¿viste? Alguna vez en una parte está por arriba, el otro lado está por abajo. ¿De estos? Entonces digo, no, estos no los hice todavía. Okay. Y entonces... Mi recuerdo es que todo da con más desvío, un poquito, sobre todo, fíjense, esto dicen error de la media, ¿no? Estándar. Esto está dividido por la raíz de la cantidad de sujetos. Si ustedes tienen más sujetos, esto va a ser mucho más grande. Eso, en general, las curvas estas tienen que dar más o menos bien, no tan suaves por ahí, un poquito más de un poquito de ruido, pero con unos desvíos mucho más grandes. Ya, en principio debería dar eso. Hola, ¿puedo aprovechar para preguntar de la tarea 3? Sí, estamos ahí. Sí. A mí no me quedó clara una cosa, que es que en la tarea 2 y la tarea 1 nosotros ya estamos usando unas matrices, una matriz que es por cada estado, una matriz que es el promedio de todos los sujetos, ¿no? Eso para la tarea 1 y la 2. Y en la 3... en la 3 no me queda, o sea, primero pensé que tenía que calcular modularidad y número de comunidades para todos los sujetos, o sea, por cada uno de los sujetos y hacer como, digamos, 18 curvas superpuestas como para ver eso, pero después, como hablándolo con mis compañeros, me decían que no, y entonces no me queda claro cuál es la diferencia entre la curva que estamos generando en, por ejemplo, la tarea 2, donde tenemos una curva promedio para todos los sujetos por estadio de cantidad de comunidades y modularidad, y la que generamos en la tarea 3, que sería Bien. También para todos los sujetos por estado. Bien, ¿se ve la imagen ahora del artículo acá? Sí. Bueno, si uno se acerca, Sí. ¿ves que tienen barras de error? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando uno quiere hacer un test estadístico entre este punto y este punto, estas son dos distribuciones, ¿no? Y uno va a hacer un test estadístico.
Entonces acá tiene que haber una distribución de puntos y acá tiene que haber una distribución de puntos. Ajá. Y la distribución que tiene sentido es la distribución de los sujetos, porque es la que te dice si hay un efecto que se preserva, no importa si agarraste, ¿no?, unas personas o agarraste otras. Hay personas que le dan más abajo esto y personas que le dan más arriba, y otras acá lo mismo y puede estar en otro orden, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer la estadística, tiene que tener la distribución de sujetos, ¿sí? Que en la notebook esta, en la parte que ejemplificábamos era eso. Pones todas las curvas así, no se entiende mucho el gráfico, pero bueno, puedes hacer así o así. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Entonces, prácticamente casi todo se puede hacer sin promedios, pero la consigna quedó que la primera parte se hace con promedios para hacerla más fácil, Sí. que esta también se puede hacer con promedios para hacerla más fácil, porque es para empezar a hacer el código que después uno va a repetir acá, más en detalle, porque acá sí querés ver las distribuciones según los sujetos, para poder hacer los test estadísticos y decir si efectivamente hay diferencias entre los estadios. Ok, está bien. Y está bien, entonces es, claro, son las curvas todas superpuestas, pero en realidad como no queda muy claro para verse, es mucho mejor hacerlo con la otra visualización que nos habían pasado en la notebook. Claro. Entiendo. Cualquiera de estas dos funciona. A veces uno podría poner... sí, acá lo que tiene que uno definir es este ancho, que es, si es el error de la media o el desvío. Y yo haría lo que hace el artículo. Pondría el error de la media porque da más chiquito. Si no, quedan unas barras gigantes, queda feo. Entiendo. En algunos lados usa más o menos desviación estándar. Sí, sí, acá abajo había una parte con el desvío. Pero igualmente, ¿cuál uso ahí es irrelevante para la significancia, no? Porque Sí, una sí. cosa es lo que está gráfico y otra cosa es lo que me devuelve la NOVA. No, por supuesto, exactamente. La NOVA considera los grados de libertad, o sea, la cantidad de sujetos, así que tiene sentido poner el error de la media. Ah, esa era mi segunda pregunta, cuando en la misma consigna en el punto 3 pide la significancia para la densidad, ¿no? Ahí entonces lo que tenemos que hacer es tirar un test. Sí, un test por cada densidad. Un test por cada densidad, claro, dentro del mismo estadio, un test para ver la diferencia entre despierto y estadio, el estadio Sí. N1, N2, N3 por cada densidad. Estos asteriscos son los que dan Claro. ¿no? Que hay diferencias entre ellos. Claro. De nuevo, posiblemente les quede todo esto muy ruidoso, pero bueno, con que haya un par de puntos, la discusión de recién era, bueno, cuán concluyente es que haya algunos. Y bueno, con pocos sujetos es más jodido concluir. Hay que programar ese grafiquito con los asteriscos ahí abajo. Sí, no, a eso iba yo. Los asteriscos es lo más fácil poner asteriscos en un gráfico. Sí, es una papa, Gabriel, vamos. La idea es que el gráfico, digamos, la visualización tiene que ser igual, o si capaz no le puedo poner la significancia dentro del gráfico, digamos, la calculo aparte, hago alguna tablita como para poder verla bien y comentarla y mostrarla. Mira, pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, pueden graficar un gráfico con otro eje acá y poner el p-valor para cada uno de estos, por si uno no quiere poner graficar de nuevo. Esto es un... ¿Cómo se llama? Esto es un... Los asteriscos estos, es un... ¿Cómo se llama? Es lo mismo que un gráfico de acá, solo es una que línea, sí, es una línea eso. Tiene los markers son asteriscos, y entonces tenés que tener una tablita que diga, en este caso este valor es 0,3, eligieron 0,3, tenés que tener una tablita que diga, para este valor de densidad, un puntito acá, para un valor acá, un puntito acá, para un valor acá. True o false para cada tipo de densidad, sí. Claro, y si no, y si false no lo pones, queda vacío y no va a pasar nada, como acá, no te lo va a conectar porque le pones que sea el marker solo, sin la línea. Claro. Y ya, eso es fácil, pero si no hagan un... No sé, como... Está bien. Si les resulta el lío esto, la parte de programación nos consultan por ahí cómo programarlo, o más que innovar o probar otra cosa que por ahí parece que era más fácil, pero no se entiende, no sé,
hay que ver ahí. Por ahí hacen algo que está bueno y se entiende, y una tabla es medio raro. Puede ser otro gráfico quizás, ¿no? No sé. Claro, está bien. Aprovecho para comentarte el tema de entender el paper y eso, creo que más o menos lo entiendo. El tema con el que más estoy perdiendo tiempo, y creo que la gente también, es tema código. Sí. Como estoy agarrando el punto 4 y... El punto 4 es... Vi la clase esa. Sí, entiendo lo que hay que hacer, pero... O sea, el preprocesamiento me está agarrando un síncope más o menos, ¿no? Tengo un lío. Pero alguno si quiere compartir código, por ejemplo, o sea, yo si tuviese un esqueleto, lo agarraría ahora y se los mostraría. Yo tengo una parte hecha. Tengo buena parte hecha, lo que pasa es que una gran parte puede estar muy mal. Entonces, si no sé si te parece, si querés te lo mando y si querés lo chequeas vos, más o menos, y si querés después puedes compartir algo que esté bien, digamos, o que estemos seguros más o menos que vengan por ahí los tiros, no sé si te parece, para ahorrar tiempo. Sí, si querés, o sea, si llegamos ahora a hacerlo, sí. Yo no sé si voy a llegar digo, depende de cómo esté el código, probemos. Si está... No, yo decía capaz te lo mando ahora y capaz mañana en algún momento lo subo. Yo no estoy más mañana. O a Juan, qué sé yo. Juan, si querés, si cualquier cosa, manden mail a los dos. Pero no, obvio, con dudas. Juan tuvo un problema de conexión ahora y dijo que mañana, a la mañana, que parece que tiene mejor conexión donde está él, que está en un lugar con mala señal. Él dijo que a las 9 de la mañana podía tranquilamente hacer una reunión. Así que si el plan de escribir dudas por mail y que por ahí se pueden tratar mañana, eso está bien. Y si querés mandar el código en un mail también. Se lo mando por mail ahora a los dos. Sí. Y cualquier cosa me van preguntando y capaz hacemos una versión, aunque sea más o menos decente, para arrancar. Pero o sea, el tema es ponerle comentarios o una parte de la parte que tengas dudas, porque hay mil maneras de programar esto. Lo más importante es trabajar arriba. Es un quilombo, obviamente. Arriba de alguna forma que... O sea, si alguno está... O sea, somos 40 ahora. Si alguno está ahí, tiene el código y quiere compartirlo y lo charlamos, sería para mí lo mejor. A ver, dame un minuto que ahí lo preparo, pero bueno. Dale, porque entiendo que ahora llegamos a ese punto y es el que viene ahora. Pablo. Sí. ¿Y el punto 5 a nivel complejidad es accesible o también es muy difícil? Y hay que programar escribir las cuentitas estas con los grados. Sí. Y lo más jodido es pifiarle a la cuenta. Pero después, en alguna manera, siempre son muchos foros. Es hacer un for y clasificar cada nodo según... Es como calcularle métricas, ¿no?, a cada nodo. O sea, es un clasificador de nodos, ¿sí? Con una en podemos usarle los promedios, ¿no? Porque no sabían, como no hay que hacer p-valores ni nada. O sea, yo lo hice con los promedios y ya es bastante largo. Ahí comparto. Y bueno, no me queda claro si o sea, en el paper acá se ve que está la distribución, ¿no? Y hacen la estadística, pero nosotros no estamos pidiendo eso. Así que... ¿Puedo compartir yo? Sí, claro. Y, perdón, ahora ya comparte y siguen con esto, pero cuando uno arma comunidades, ¿no?, con Louvain, sí. Yo entiendo que en el paper hay 5 comunidades, ¿es así?
Number of modules. Pablo, antes de empezar con eso, perdón. ¿En qué parte decís que hay 5 comunidades? Y para el punto 5, porque de repente es como que tenés 5 secciones del cerebro, que entiendo que son las 5 comunidades, 5 módulos, pero cuando yo lo hago... Estas 5 secciones... No estoy viendo el código, Juan. En el paper de la matriz que dice occipital, central, cerebral, esa. Sí. No son comunidades. En realidad, del grafo original, no. O sea, nosotros definimos comunidades algo que está en el grafo, ¿no? Estas son regiones del cerebro, pueden no estar conectadas o no funcionalmente. Son módulos, acá lo llama... ¿Qué término está usando? ¿Comunidades dijiste recién? Sí, o módulos, no sé, cuando hago Louvain a mí me dan como 13 grupos y ahí veo que hay 5. No, pero Louvain te va a dar una diferente cantidad de módulos según el umbral. Según la densidad. Sí, perdón, según la densidad. En el paper ahí llegan hasta 100 módulos. Claro. Sí. No, lo que está en el gráfico dice regiones anatómicas, algo así, no módulos. Claro. Sí, no confundir eso, ¿no? En principio, una cosa sale de los datos y otra cosa es el análisis que uno tendría que hacer después si quiere ver la relación con lo anatómico. Bueno, ahí está la pantalla, ¿no? De Lucas. Porque, déjeme ver, porque lo veo mucho. Sí. Te diría que lo más importante creo que es... Ya ni me acuerdo lo que hice. O sea, estaría bueno que capaz acordemos una parte ahora, que yo te la paso o se la paso a Juan, no sé, lo que ustedes me digan, y me dicen, bueno, esto está más o menos bien, y sí. Yo la puedo, si quieren, yo la puedo compartir a todos, pero lo que te digo, puede ser un desastre. Eso puede ser un lío, pero a ver, ¿vos tenés una duda sobre una parte y la vemos específicamente esa parte? Sí. Las permutaciones. Lo de las permutaciones es lo menos claro que hay. Es teórica igual la duda. Las permutaciones es... vos tenés que agarrar y permutar los pares de grupos Wake y N1, Wake y N2, Wake y N3 por separado, digamos, o permutas todo. No. Viste que hay un gráfico que dice Wake versus N1 y eso genera confusión, pero es... Como vos querés hacer permutaciones de las etiquetas, tenés que agarrar por lo menos de a 2, porque si agarro una sola etiqueta no puedo hacer permutaciones. O sea, son todos del mismo estadio. Entonces, ¿la etiqueta qué es? W, N1, N2, eso es una etiqueta, ¿no? Sí. Okay. Entonces vos agarrás, decís, bueno, vamos a agarrar Wake y N1, ¿no? Y bueno, tengo pares de sujetos, que si los dos tienen es Wake contra Wake, todo bien, Wake contra Wake, todo bien, todos esos pares de sujetos en el estadio Wake, tiene sentido chequear esa modularidad, esa similitud en lo que se obtuvo de las comunidades con el run index, y porque en principio eso ya de por sí no es que estamos seguros que va a dar un número alto, no es que da 1, entonces uno hace eso, buenísimo. También lo hago con otro estadio, perfecto. Ahora uno dice, bueno, hagamos al azar, que ahora voy a chequear cuánto se parecen estas comunidades de algunos Wake contra algunos N1, pero cambiados, ¿sí? O sea, ¿Pero cuántos cambios hay? Ok, pero no metés, cuando vas a comparar Wake contra N1, no metés de los N3, N4, nada. No. Solamente mezclás. Exacto. Entonces,
Algunos wake contra... tomo mitad de wake y mitad N1 y hago el run sobre eso, sobre ese 18 mix. ¿Por qué mitad? No sé, digo. Esa es una buena pregunta. Si no, no. Mitad, ¿cuánto sería? Randomizar etiquetas es agarrar. Ustedes lo pueden ver como la estructura de datos para generar esto. Básicamente es 18 por 18 filas con wake y 18 por 18 filas con N1, ¿no? Y ahí están los originales, por ejemplo, está todo alineado. Primero wake, después N1. Y ahora randomizar eso es que la columna que decía W y N1 la aleatorizo y ya está. Me queda con un orden cualquiera y vuelvo a medir el run index. Pero separas en dos grupos. Perdón, lo dije mal. Tenés 18 sujetos W, 18 sujetos N1, ¿no? Sí. Haces las 18 por 18 con W, las 18 por 18 con N1 entre sí, y todos los run index de ahí, perfecto. Ahora, antes de empezar la parte randomizada, ahora tenés 18 con W, 18 con N1, y ahí los mezclás, y ahí ya se mezcló todo, ¿sí? Después armo los grupos, los 18 por 18. A ver si te entiendo. Voy a tomar cada uno de los 18 en N y lo voy a comparar contra algunos de los 18 del N1, del W. O sea, siempre me va a quedar uno contra uno en ese caso. O sea, voy a comparar siempre 18 por 18, pero ahora van a ser no de W contra W, sino de W contra N1. Hago un producto... Claro, en realidad eso es por ahí lo extraño. La idea es seguir comparando los W contra los W, pero ahora como los randomizaste eran N1, ¿no? Pero el procedimiento lo repetís igual, porque vos te fijás, solo quiero hacer los W contra los W, solo quiero hacer los N1 contra los N1. Pero bueno, como ahora fueron mezclados, internamente estoy haciendo otra cosa. Estoy comparando, estoy cruzándome ahí. Ok. O sea, sigue siendo dos grupos diferentes, son dos grupos. Esa parte de los grupos sí, se repite en realidad, porque la idea de alguna manera es, cuando uno hace permutaciones, es cambiar lo menos posible y generar el mismo procedimiento, en un lugar meter la randomización en un lugar pequeño y ver justamente si el resultado final tiene otra distribución significativa y listo. Bueno, después hay una cosa que es que cuando empiezo a tirar algunos plots de lo que hice, no me da como en el paper, digamos. Alguna cosa sí, pero otra no. Nada, ¿qué pasa si te quedan las cosas diferentes al paper o muy diferentes al paper? Sí, es justificable porque hay menos individuos o estoy haciendo las cosas mal, digamos, y tengo que poner a ver eso, digamos. Porque no me da muy consistente, me da unas cosas... Sí, y bueno, si querés, lo podemos ver. Igual, mira, me acabo de fijar y Juan me estaba escribiendo. Le voy a consultar a ver si esto que como estamos planteando esto está bien. Así que hagamos si quieren un segundito, ya que estamos en el punto 4, para no hablar de algo que no esté bien. Ok. Si quieren hagamos una pausa, de hecho en 5 minutos retomamos, ¿sí? Así no estamos todos por ahí tan... para descansar un poquito. Pero yo Dale, Pablo. Dale. Dale, gracias. Dale, ahora volvemos Pablo, así. una sola cosa. O sea, ahora a la vuelta entiendo que lo que esperamos es, más que nada para este punto, entender, no por ahí tener el código, la verdad que el código uno lo puede programar, pero sí la idea básica, nivel procedimiento de qué implica la curva de actual y qué implica la curva permutada, ¿no? Como el step, paso a paso de qué es cada una de esas dos. Exacto. Sí. Yo en principio, lo que mencioné recién, casi seguro que va por ese lado, pero voy a hablar con Juan, así no
porque eso es el otro paper, justamente, ¿no? Es el otro paper, Alexander. De última podemos revisar eso. Pero en 5 volvemos. Así no se hace lío, hagamos pausa. Dale. Bárbaro. Muchas gracias, Pablo.